Estimados oyentes, queridos compañeros, tengan ustedes muy buenas tardes. Daniel Galacio tiene el gusto de saludarlos en esta una nueva puesta en el aire de Yo Nací en este país. Un espacio donde pretendemos que la memoria no descanse, correspondiente a este martes 30 de junio del 2026, posible, como siempre expreso, gracias a la operación técnica en estudios de nuestra compañera y amiga Dayana Álvarez, en la producción general y de contenidos, en particular de mi compañera Rosana Pulido. Vamos a dedicar el programa de hoy a un hecho sucedido la semana pasada, de vital importancia para la memoria histórica y para poner las cosas en su lugar, históricamente hablando. Me refiero al juicio iniciado en San Martín, cuya jueza, la jueza a cargo del Tribunal Federal, sentenció, dictó sentencia acerca de los asesinatos de José León Suárez producidos entre el 10 de junio, para ser preciso, de 1956, cuando los compañeros fueron fusilados, asesinados en los basurales de José León Suárez. Historiando un poquito el hecho, digamos que la noche del 9 de junio de 1956, una docena de personas que se encontraron en una casa en el norte del conurbano bonaerense para escuchar por radio una pelea de boxeo, fueron detenidas y mandadas a fusilar. Traición a la patria, dispuso la dictadura de Pedro Eugenio Aramburu, acusándolos de haber participado del intento del general Juan José Valle por reponer a Juan Domingo Perón en la presidencia, que había sido depuesto por la autodenominada Revolución Libertadora. La masacre de José León Suárez, como el periodista Rodolfo Walsh con su libro Operación Masacre popularizó la matanza en la que los 12, 5 fueron acribillados y 7 lograron escapar, llegó 70 años después, a juicio oral, luego de la lucha de familiares de las víctimas para que la justicia la considerase crimen de lesa humanidad. Así, el 17 de junio, desde las 9:30 de la mañana, la Justicia Federal de San Martín dio comienzo al juicio por la verdad, un proceso que familiares y organismos de derechos humanos reclamaron, inspirados en el tratamiento que la justicia de Resistencia Chaco le diera a la masacre de Napalpí 4 años atrás. El debate oral y público fue encabezado por la jueza federal Alicia Vence, que estuvo al frente de la instrucción, y se llevó a cabo en el Auditorio Municipal Hugo del Carril, ubicado a tan solo unos metros de donde sucedieron los fusilamientos. El paso del tiempo nos cerró las esperanzas de tener justicia a nosotros, pero la posibilidad que abre este juicio por la verdad es importante, consideraba Berta Carranza, la hija de uno de los fusilados, en diálogo con el diario Página 12. No habrá condena para ninguno de los responsables porque están todos muertos, pero se va a declarar la verdad, se va a definir como lo que fue, un crimen de lesa humanidad, consideró y concluyó Berta. Esa noche de invierno, el boxeador argentino Eduardo Lauce disputaba un combate con el chileno Humberto Loaiza. La pelea se celebraba en el Luna Park, pero el país estaba pendiente de la misma. En su casa de Florida, partido de Vicente López, Horacio Diquiano esperaba un grupo de hombres para escucharla por radio. Juan Carlos Torres, inquilino de Diquiano, esperaba a su vez a otro grupo en el departamento que alquilaba en el fondo de aquel terreno. Entre 12 y 15 personas oyeron los 3 rounds que duró la pelea. Algunos andaban también esperando otra noticia.
La del levantamiento, que en varios puntos neurálgicos del Ejército, Campo de Mayo, la Escuela de Mecánica del Ejército, los regimientos 2 de Palermo y 7 de La Plata, y en algunas pocas provincias, intentarían llevar a cabo un grupo de militares comandado por Juan José Valle y Raúl Tanco, que nunca llegó. Échele fuego a la olla, no tenga miedo, cuñao, que el guiso con poca leña le va a salir sancochao. No le mezquines fideo, aunque muera reventao, que aunque parezca mentira, morir lleno no es pecado. Pa' que andar con tanta vuelta, todo junto y misturao. No se nota lo que suebra, ni lo que le haya faltado. Póngale y pa' que no digan que ni gusto le ha sacado. Un chorrito de salmuera y un insulto bien hablao. Ahí anda don Casimiro, medio curcuncho y quebrao, cocinero de la estancia, más ligero que un purgao. Ahí anda don Casimiro, bien roñoso y alunao, escondiendo entre los cueros los vicios que ha caloteao. Un viejo talón partido, medio curcuncho y quebrao, cantaba y pa' que no peguen, siempre se hacía el mamau. Échele fuego a la olla, hirva mugre sin cuidado. Los chanchos están esperando, mateando bajo el tinglao. Cae al plato de aluminio un caracuya soplao, tobiano por la tierrita de papa que ni han pelao. Toda la vida es un guiso cuando uno anda mal pisao, guisito de fuego lento, pero a veces requemao. Ahí anda don Casimiro, medio curcuncho y quebrao, cocinero de la estancia, más ligero que un purgao. Ahí anda don Casimiro, bien roñoso y alunao, escondiendo entre los cueros los vicios que ha caloteao. Y así, dando comienzo a la ilustración musical correspondiente al programa al día de la fecha, hacíamos escuchando al artista elegido para tal fin, en este caso José Larralde, interpretando de su propia autoría esta hermosa milonga, Bajo el Tinglao. El intento de levantamiento fue sofocado por infiltraciones de la dictadura de Aramburu e Isaac Rojas y la reunión en la Casa de Florida, interrumpida por efectivos de la policía bonaerense. En persona, el jefe de la fuerza, teniente coronel Desiderio Fernández Suárez, apareció en la vivienda para llevarse a todos detenidos. 12 subieron al camión que la policía estacionó en la puerta y que los llevara rumbo a la comisaría de San Martín. En horas de la madrugada y por orden de Fernández Suárez, según figuran sumarios policiales, ese grupo de detenidos fue trasladado a un predio que en José León Suárez fungía de basural, a metros del camino de Cintura, y allí, a poco rato del amanecer, fueron ametrallados. Del grupo, 5 fallecieron. Años después, Rodolfo Walsh dio
con el primer testimonio del grupo de sobrevivientes, Juan Carlos Libraga, la punta del ovillo que le permitió destapar la historia de la masacre. Libraga es el único sobreviviente que aún permanece con vida. Tiene 95 años y se espera que declare vía teleconferencia en el debate que comenzó en el juzgado de San Martín. Nicolás Carranza, el padre de Berta, fue uno de los fusilados. A mi papá lo mataron por peronista, definió la mujer, que tiene 68 años y tenía 2 al momento de los hechos. Nicolás era un trabajador ferroviario y militante peronista. Era camarero de trenes de larga distancia que viajaban a Tucumán. Aquella noche del 9 de junio de 1956, estaba escondido de la policía luego de que lo quisieran detener por repartir volantes con consignas peronistas en cada estación en la que paraba el tren donde Nicolás trabajaba. Berta, la anteúltima de 6 hijos que tuvo Nicolás, no recuerda mucho de su padre. Lo que sí lleva en la piel es la persecución que sufrió su madre post-fusilamiento. El propio Fernández Suárez vino a mi casa, dice Berta, a pedir el documento de mi padre y el de Garibotti, Francisco Garibotti, vecino y colega ferroviario de Carranza, y a notificarlos a su mamá y a la viuda de Francisco que tenían que ir a la comisaría de San Martín y luego a la morgue judicial a reconocer los cuerpos. Ambas mujeres les dijeron que tenían que comprar los ataúdes. Los cuerpos los trajeron directamente al cementerio, a cajón cerrado. Les prohibieron velarlos porque eran traidores a la patria, les dijeron. Con los años, Berta y Delia Garibotti, hija de Francisco, así como familiares de otras víctimas de los fusilamientos como Daniel Brión, hijo de Mario Brión, y la familia de Carlos Lizazo, otros 2 fusilados, comenzaron a reunirse para reclamar justicia. Vienen hace 40 años llevando la bandera de esta historia, peleando. Señaló Majo, la nieta de Carranza e hija de Berta, que también se sumó al camino. En mayo del 2022, la Justicia Federal del Chaco cerró el juicio por la verdad con la declaración de la masacre de Napalpí como crimen de lesa humanidad cometido en el marco de un genocidio y reconocimiento de la responsabilidad del Estado en el exterminio de decenas de integrantes de las comunidades Cuom y Mocoit a principios del siglo pasado. Pagos del tiempo me he llegado y a los pagos del tiempo he de seguir rejuntando majadas de vergüenzas cansadas para brindarle el resuello de un sentir, rejuntando majadas de vergüenzas cansadas para brindarle el resuello de un sentir. Y en los campos de Naide pastorear la guachada que sola se ha quedado, y en los postes del hambre voy a cortar el alambre pa' que nadie se sienta acorralado. Y en los postes del hambre voy a cortar el alambre pa' que nadie se sienta acorralado. Puede ser
que me aguante hasta llegar. Este flete de sueños que he montado y pasear despacito, sin perrada ni gritos, mi vergüenza cansada. O en la cruz de un camino ha de arriarme el destino, masticándome el alma. De los pagos del tiempo me he llegado y a los pagos del tiempo he de seguir. Nunca digan que es nunca, la esperanza se trunca cuando el hombre se arruga al sufrir. Nunca digan que es nunca, la esperanza se trunca cuando el hombre se arruga al sufrir. Si lastima la nada del no sé y el sentir nunca es nada para saber. Si la duda se agranda, la conciencia se ablanda y el vivir es distancia. Si la duda se agranda, la conciencia se ablanda y el vivir es distancia. Puede ser que me aguante hasta llegar este flete de sueños que he montado y parrear despacito, sin perrada ni grito, mi vergüenza cansada. O en la cruz de un camino ha de hallarme el destino, masticándome el alma, masticándome el alma, masticándome el alma, masticándome el alma. José Larralde interpretaba de su propia autoría De los pagos del tiempo. Ese mismo año, 2022, con el patrocinio del abogado Alberto Palacios y el acompañamiento de la Comisión Memoria, Verdad y Justicia de San Martín y otros organismos de derechos humanos de la zona, familiares de las víctimas de la masacre de José León Suárez presentaron una denuncia ante el Juzgado Federal número 2 de San Martín, dirigido por la doctora Alicia Vence. No había un proceso formal hasta ese momento vinculado a los hechos, señaló Palacios. Entonces el pedido fue para que la justicia investigase las muertes como crimen de lesa humanidad. Las detenciones se habían efectivizado antes de que los decretos con los que la dictadura de Aramburu y Rojas establecieran la ley marcial y la pena de muerte por levantamiento de Juan José Valle y Tanco fueran difundidos a la población. Sin embargo, los principales responsables estaban fallecidos. Aramburu fue secuestrado y fusilado en mayo de 1970 por la organización Montoneros en su acto fundacional. Isaac Rojas, a su vez, había fallecido a principios de los 90 y Fernández Suárez en 2001. El proceso que se llevó a cabo por la masacre de Napalpí, entonces, fue un modelo a seguir. Cuando consideramos que la prueba o que las pruebas reunidas en el expediente eran suficientes, le pedimos a la jueza que eleve la causa, que elevase la causa a juicio oral por la verdad, apuntó el doctor Palacios. El fiscal Paul Stark, que actuó en la causa y tuvo un paso fugaz por el gobierno de Javier Milei en la Unidad de Información Financiera, se declaró en contra del juicio por la verdad, al considerar que el mismo no era necesario, ya que las familias de las víctimas habían tenido reconocimiento. Eso es absurdo, dice Palacios. Los actos reparatorios más importantes son los juicios y las condenas correspondientes emitidas por los tribunales, órganos de poder republicano encargados de juzgar crímenes aberrantes. La doctora Vence entonces decidió avanzar con el juicio sin la fiscalía. Los fusilamientos
y toda la represión de la dictadura del 55, que sentó las bases del genocidio que después concretara su similar del 76, afectaron directamente al pueblo argentino, consideró el abogado. En ese sentido, y a pesar de que habían pasado 70 años, el juicio por la verdad implicaba una reivindicación de una lucha del pueblo en general. Y el acto reparatorio fundamental es sin duda una sentencia que dijese la verdad, que reivindicara a las víctimas, a la lucha del pueblo peronista, que expresara el rechazo a toda posición negacionista de los hechos y que dejara de lado el manto de impunidad con lo que fueron envueltos esos hechos durante todos estos años. A Walsh no lo van a perdonar, dice quien escribe esto, porque que es ni más ni menos que Osvaldo Bayer, en una nota titulada Rodolfo Walsh, mito y tabú, expresa que a Walsh no lo van a perdonar porque él sobrevoló su propio laberinto para acompañar en calles cuadradas y simétricas, numeradas del 1 al 100, al desconocido que es condenado a muerte todos los días por las circunstancias y sus custodios. Tabú y mito, dice Bayer, quedará para siempre Rodolfo Walsh entre nuestra sociedad argentina y sus mandantes culturales, por un lado, y los que divagan entre la poesía, el sueño y la justicia con sol. Trajimos a colación, después de narrar sucintamente los hechos del 56, las conclusiones a las que llegara el abogado querellante, la posición de los hijos de las víctimas, a considerar a Walsh, debido a que fue considerado como prueba su libro Operación Masacre, creo que adjunto a la causa, y de allí rescatarlo en su quehacer literario, y lo hicimos o lo estamos haciendo a través de la lectura de, repito, este artículo de Osvaldo Bayer, titulado, repito nuevamente, Rodolfo Walsh, tabú y mito. Hace rato ando faltando de los pagos entrerrianos, y aunque me suebran las ganas, solo tengo pa' soñarlo. Hace rato ando pensando de arrimarme a sus cuchillas y recostado en un tal a llenarme de maravillas. Darle piolina al arroyo o cartucho al pajonal y al silbo de una chamarra poder sentirme bagual. Entre ríos pago macho como quisiera volver y enredado a una guitarra sentir que vivo otra vez. A una legua más o menos hacia el sur de Villaguay
hay un rancho color tiempo, abájese si anda por ahí. Tal vez no encuentre al patrón, porque hombre de camino, amigo de la razón, entrerriano y argentino. Recuerde que allá hay abrigo y agua fresca para la sed. Rancho de Pancho Velázquez, si anda por ahí, bájese. Entre Río Pago Macho, como quisiera volver, y enredado a una guitarra sentir que vivo otra vez. Y enredado a una guitarra sentir que vivo otra vez. Fede Larralde interpretaba esta chamarrita de su autoría también, que titulara Entrerriano y Argentino. Volviendo a una opinión de Bayer sobre Walsh, dice Bayer, y en relación con su libro Operación Masacre, dice Bayer que Operación Masacre es el gran grito de alerta. Nadie como Walsh supo describir a los verdaderos fundadores de la gran masacre que vendría después. El teniente coronel Fernández Suárez no es nada más que la reencarnación del otro teniente coronel Héctor Benigno Varela, fusilador de las peonadas patagónicas y el predecesor contemporáneo de esas figuras casi inverosímiles en su crueldad y en su brutal soberbia. Menéndez, Macera, Camps. El método de Fernández Suárez es el mismo, dice Bayer. La bravata, el golpe, la intimidación, la tortura, el robo de las pertenencias, el asesinato. Walsh pone una a una las pruebas sobre la mesa. Los Aramburu, Rojas, Manrique, 40, recurren a los civiles. Los civiles encuentran siempre la solución. Y cita Bayer un discurso que no pudo encontrar, de Aguirre Lanari, un hombre de todas las dictaduras y de nuestras pobres democracias, dice Bayer en La Plata, que lo dice todo. El asesino será aplaudido. Walsh no se queja, demuestra. Cuando uno lee Operación Masacre, puede entender muy bien el porqué de la reacción de la juventud en los 60 y 70. Ahí está la raíz de la violencia. Había que ser muy pequeño, como joven, para no sentir vergüenza, concluye Bayer, y sigue diciendo, vendrá el golpismo como profesión, con aquellos protagonistas dignos de sainetes y novelones de principios de siglo, como los Toranzo Montero, Sánchez de Bustamante, López Aufranc. Y después de ellos aparecerá un Aramburu franquista, el triste Onganía, con su general Fonseca, aquel de la noche de los bastones largos en la universidad. Todo esto y mucho más, dice Bayer. Ese era el ejemplo de democracia que se daba a nuestra juventud.
se sembró violencia y sus obispos representativos fueron generales y almirantes de gestos mesurados, respaldados por intelectuales afincados en la aristocracia de la cultura y políticos ansiosos, asomados a la puerta de los cuarteles, mientras se apaleaba y se metía picana al vulgo, a los plebeyos. No había más censura, dice Bayer, para las clases lectoras, pero se metía bala en los basurales. Un pueblo, de la mano de la democracia peronista a la nueva década infame de los 50 y 60, la primera de 13 años, la segunda de 18. Pero lo que más aflige es la ofensa que el hombre lleva dentro. Le basta escribir a Walsh. Operación Masacre, concluye diciendo Bayer, es el prólogo de la tragedia que vendrá después. Aramburu y Rojas serán el prólogo de Videla y de Macera. Rodolfo Walsh se convertirá de testigo en protagonista. Será asesinado a balazos como sus personajes de José León Suárez. Nuestra sociedad aplaude frenética a nuestros intelectuales que cumplen 80 años y nos han ayudado tanto a tener siempre prestos el punto final y la obediencia de vida. Rodolfo Walsh no existe, es solo un personaje de ficción, el mejor personaje de la literatura argentina. Apenas un detective de una novela policial para pobres, que no va a morir nunca. Aguardiente malicioso, calentame la pobreza, que el pobre chupa de encono y el rico por ligereza. Métale, don Pancho Sosa, apuntale la tormenta, chifle con buen aguardiente, desde lejos trae la menta. Aguardiente brasilero, te conozco en el aroma, haciendo peso al garguero cuando repuntas la loma. Aguardiente pelo bayo, peliagudo como aquí, por tu culpa el aparejo me lo cortó un surubí. Y en la chamarra los 8 dedos de aquel moreno que era mensual, por cada tecla su alma lloraba porque era el alma tradicional. Se quedó en la cantimplora, dando vuelta el alma mía, lo mismito que cuatrero topando a la policía. Aguardiente volvedor, te conozco en el frasquillo, te me vas por la malicia, me volvés por el cuchillo. Y en la chamarra los 8 dedos de aquel moreno que era mensual, por cada tecla su alma lloraba porque era el alma tradicional. Aguardiente de velorio, corredor como centella, y el final se levantará para hacer teclear la botella. Aguardiente de bautismo, bendecido y subidor, quedan solo los compadres con el cura y el cantor. Y en la chamarra los 8 dedos de aquel moreno que era mensual, por cada tecla su alma lloraba porque era el alma tradicional. Por cada tecla su alma lloraba porque era el alma tradicional. ¿Y qué me dice don Pancho Sosa? Y aquí andamos prendidos en el asunto de la como es. Me parece que le he picado clarito, ¿no?
José Larralde interpretaba otra chamarrita, La Cañera, un tema del gran Aníbal Zampayo. Y aquí una reflexión. ¿Cuántos hoy se acuerdan de este gran oriental rioplatense como Aníbal Zampayo, en su calidad no solamente de autor, de intérprete, ha sido guitarrista, arpista, compositor, músico y combatiente, que quede claro, combatiente popular, militante eterno? ¿Cuántos se acuerdan de Aníbal Zampayo en las radios, en los medios? Claro, es un mensaje que conviene extirpar, conviene dejar de lado, quizá como decía Walsh, ¿no? Para borrar toda esquirla de lucha, por decirlo de alguna manera, y así tener que empezar siempre de cero. Por eso no se reproduce Aníbal Zampayo. Los jóvenes de hoy no tienen ni idea quién es Aníbal Zampayo, quién fue Aníbal Zampayo, que esgrimió una guitarra y un arpa, un papel y un lápiz para escribir cuando lo tuvo que hacer, pero también esgrimió algunas otras cosas para defender a su pueblo y ponerse del lado que había que estar. Una reflexión que quería hacer sobre este gran rioplatense, olvidado por la historia y consumido por este vendaval de estupideces que nos viene regalando esta cultura impuesta, esta cultura imperial, destinada a borrar toda identidad de los pueblos para que no se haga carne en la lucha por su liberación nacional. Dicho esto, vamos a proceder a leer el fallo de la doctora Alicia Vence respecto de los hechos juzgados. Y dice así: San Martín, 22 de junio de 2026. En base a las pruebas incorporadas, al material audiovisual reproducido, a los testimonios vertidos y al alegato de la parte querellante realizado a lo largo del debate oral llevado a cabo en este expediente FSM 41041/2022, es que resuelvo. Primero, declarar como hechos probados que el 9 de junio de 1956, alrededor de las 21:20 horas, por orden del Poder Ejecutivo Nacional, provisionalmente a cargo del general del Ejército Argentino Pedro Eugenio Aramburu y del almirante de la Armada Argentina Isaac Francisco Rojas, y por personal policial de la provincia de Buenos Aires, bajo órdenes directas del jefe de policía, teniente coronel Desiderio Fernández Suárez, y de Juan Constantino Cuaranta, jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado, se procedió al allanamiento del domicilio ubicado en la calle Hipólito Yrigoyen 4519, de la localidad de Florida, partido de Vicente López, el cual constaba de dos casas, una al frente y otra al fondo. En la casa del fondo se encontraban reunidos Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Vicente Rodríguez, Carlos Lizazo, Mario Brión, Juan Carlos Libraga, Norberto Gavino, Rogelio Díaz y Juan Carlos Torres. En la casa del frente se encontraban Miguel Ángel Yunta y Horacio Diquiano. Todos ellos, a excepción de Torres, que escapó, fueron detenidos. Por su parte, Julio Troxler y Reinaldo Benavides fueron detenidos minutos después, mientras ingresaban al domicilio. Posteriormente, los nombrados fueron trasladados a la Unidad Regional de San Martín, ubicada en la hoy calle San Martín 1842 de esta ciudad, donde quedaron incomunicados y bajo la custodia de la policía de la provincia de Buenos Aires. Horas más tarde, en la madrugada del 10 de junio, los detenidos fueron trasladados en un colectivo de línea a un descampado en la zona de los basurales de José León Suárez, hoy en día
ubicado en la avenida 9 de Julio, entre Brigadier Juan Manuel de Rosas y Sáenz Peña. El operativo fue comandado por el jefe de la Unidad Regional de San Martín, el inspector mayor Rodolfo Rodríguez Moreno. Tras arribar al lugar y siguiendo las directivas que el propio jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires le había impartido por radio desde la Jefatura Central, Rodríguez Moreno dio la orden de proceder al fusilamiento de los detenidos. De allí resultaron muertos Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Vicente Rodríguez, Carlos Lizazo y Mario Brión. Al tiempo que Juan Carlos Libraga recibió heridas de bala en la cara y en el brazo, pero sobrevivió y fue posteriormente hospitalizado. Miguel Ángel Yunta logró escapar herido levemente y se refugió en la estación Chilavert. Luego fue detenido y liberado tiempo después. Horacio Diquiano fingió su muerte durante el fusilamiento y logró huir del lugar, permaneciendo oculto varios meses. Norberto Gavino escapó de los basurales y se asiló en la Embajada de Bolivia. Julio Troxler y Reinaldo Benavides escaparon y se exilaron en Bolivia, y Rogelio Díaz sobrevivió y estuvo oculto durante meses, siendo luego detenido y encarcelado. Cabe aclarar que a las 0:32 horas del día 10 de junio se procedió a la lectura por Radio Nacional del decreto ley número 10.362/56, conocido como ley marcial, el que entró en vigencia a partir de ese momento y fue publicado 4 días después en el Boletín Oficial. Segundo, declarar que existió responsabilidad del Estado Nacional Argentino en el proceso de planificación, ejecución y encubrimiento de la comisión de esos hechos, a los cuales califico legalmente como allanamiento ilegal de domicilio, que concurre realmente con el de privación ilegal de la libertad agravada, por ser cometida con violencia y amenaza, y por ser llevadas a cabo por funcionarios públicos en abuso de sus funciones y sin las formalidades prescriptas por la ley, reiterado en 2 oportunidades que concurrieron realmente entre sí, que a su vez concurre realmente con el de homicidio agravado por haberse cometido con alevosía, consumado en 5 oportunidades, y tentado en otros 7, todos los que concurren realmente entre sí. Artículo 55, 142, inciso 1, 143, inciso 1, 151 y 80, inciso 2, del Código de Procedimientos de la Nación, del Código Penal de la Nación, conforme a ley número 11.179 de 1921. Tercero, declarar que Pedro Eugenio Aramburu, Isaac Francisco Rojas, Juan Constantino 40, Desiderio Fernández Suárez, Rodolfo Rodríguez Moreno y el personal a su cargo resultan penalmente responsables de los hechos que di por probados en el punto 1 y calificados en el punto 2. Vuelvo a pedir permiso aunque no soy forastero, pero soy medio mañero para adentrarme en la confianza. No me arrimo a la esperanza ansí nomás porque sí. Mucho trecho recorrí para aprender que un bien nacido ha de pecar por medido y acostumbrarse a medir. No ayunto más intención ni más secreto que el visto. Por eso a veces insisto en ser leña de fogón. Si pa' cantar la canción me remonto en el pasado, no es de puro acostumbrado, pues no palenqueo costumbre, tan solo quiero ser lumbre pa' guía del extraviado. No preciso ser doctor para saber qué mal me aqueja. Toda herida se hace vieja cuando esta causa dolor. Tal vez no fuera cantor de no haber sido que un día junté
penas y alegrías y las puse en la balanza, al lomo eché la esperanza y al pecho la rebeldía. Por cada vuelta de noria se profundiza la zanja, y ansina nace una franja donde sucumbe la gloria. A la vuelta de la historia está la mula cansada, pero marcha acostumbrada tironeando en torno al pozo. Brota el chorro y en reposo muere de sed la majada. Si se escardan los vellones queda la lana limpita, y el uso las precipita en tremendos madejones. Mas luego con salpicones van quedando coloreadas. Después la máquina inflada va dando forma al abrigo. Señores, yo soy testigo, la oveja muere carneada. Y aquí estoy gritando fuerte lo que aprendí de mocoso. De agua podrida de pozo quiero hacer fresca vertiente. Tal vez no lo crean prudente, pero siento que es preciso. Tal vez mezclado en el guiso de cada rancho paisano aparezca algún cristiano que no nació pa' chorizo. Escuchábamos Noreando, una milonga del propio José Larralde en su propia interpretación. En el punto 3 del fallo, concluía la jueza expresando que establecer que de conformidad con la calificación escogida, la pena que les hubiera correspondido a Pedro Eugenio Aramburu, Isaac Francisco Rojas, Juan Constantino 40, Desiderio Fernández Suárez, Rodolfo Rodríguez Moreno y el personal a su cargo, la pena que les hubiera correspondido, repito, era la de prisión perpetua. Cuarto, dejar asentado que de acuerdo al derecho de gentes, receptados en el artículo 102 de la Constitución Nacional de 1853, actual artículo 118, los crímenes cometidos e investigados en este proceso pueden ser considerados de lesa humanidad. Quinto, disponer la rehabilitación del buen nombre y honor de Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Vicente Rodríguez, Carlos Lizazo, Mario Brión, Juan Carlos Libraga, Miguel Ángel Yunta, Horacio Diquiano, Norberto Gavino, Julio Troxler, Reinaldo Benavides y Rogelio Díaz. Sexto, establecer que la presente sentencia constituye por sí misma una forma de reparación. Séptimo, ordenar que la Secretaría de Derechos Humanos realice una investigación de los documentos hallados en el denominado Fondo Isaac Rojas, que pudieran tener vinculación con delitos cometidos en el marco del gobierno provisional de Pedro Eugenio Aramburu e Isaac Francisco Rojas, y que formen parte del Archivo General de la Nación por su valor histórico. Octavo, establecer como medidas de reparación de los daños ocasionados por los hechos ilícitos probados lo siguiente. A. Ordenar la publicación de la sentencia por el término de un año en las páginas web oficiales de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires. B. Ordenar la publicación de la parte dispositiva de la sentencia en el Boletín Oficial de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires. C. Ordenar al Estado Nacional y al de la Provincia de Buenos Aires la proyección íntegra del juicio por la verdad en el sistema de medios digitales del Estado. D. Solicitarle a la Corte Suprema de Justicia de la Nación la publicación de la sentencia en la página web oficial. E. Exhortar a la Secretaría de Educación de la Nación y al Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires que incluyan dentro de los diseños curriculares en los niveles que consideren pertinentes el estudio de los hechos probados en la presente sentencia. F. Ordenar al Estado Nacional y al de la Provincia de Buenos Aires la instalación de placas conmemorativas en la casa donde sucedieron los allanamientos y las detenciones, en la dependencia regional donde estuvieron privados de la libertad, y en los basurales de José L. Suárez donde tuvieron lugar los homicidios.
G. Remitir copia de la sentencia a la Procuración General de la Nación para su conocimiento. H. Ordenar que se incorporen los nombres de Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Vicente Rodríguez, Carlos Lizazo, Mario Brión, Juan Carlos Libraga, Miguel Ángel Yunta, Horacio Diquiano, Norberto Gavino, Julio Troxler, Reinaldo Benavides y Rogelio Díaz en registro de víctimas de violencia institucional del Estado argentino. Y invitar al Honorable Congreso de la Nación, al de la Provincia de Buenos Aires y a los consejos deliberantes de los municipios de San Martín, Vicente López, a que esta sentencia y los hechos investigados sean declarados de interés legislativo, cosa que creo que ya hizo la legislatura de la provincia de Buenos Aires. J. Ordenar a la Municipalidad de General San Martín y al gobierno de la provincia de Buenos Aires a articular, diseñar y ejecutar de manera conjunta la creación e instalación de un sitio de memoria en el predio correspondiente a los históricos basurales de José León Suárez, destinado a la preservación de la memoria histórica, la dignificación de las víctimas y la difusión de los hechos juzgados y probados en este debate. K. Ordenar la inscripción de esta condena en los legajos personales de las correspondientes fuerzas de las personas mencionadas en el punto 3. Y por último, disponer que los fundamentos se darán a conocer el próximo 16 de julio de 2026 y citar a la sede de este juzgado a los familiares de las víctimas para entregarles una copia de esta sentencia. Firmado Alicia Bence, jueza. Un moscardón azul teje la siesta sobre los cuatro rumbos de la tarde. Anda un cansancio de sol por los caminos que se mete en los ríos de la sangre. En el yunque del pasto las chicharras van rompiendo pedazos de la tarde y yo estoy parado aquí sobre mi sombra con las venas abiertas en el aire. Pasa su piel rosada en una nube, pinta un ceibo su boca de ansiedades y su cabello se desfleca al viento sobre el mar de los trigales. Cada aroma sutil es un deseo en esta soledad de soledades y yo estoy parado aquí sobre mi sombra con las venas abiertas en el aire. Un moscardón azul teje la siesta sobre los cuatro rumbos de la tarde. Anda un cansancio de sol por los caminos que se mete en los ríos de la sangre. Cada aroma sutil es un deseo en esta soledad
de soledades, y yo estoy parado aquí sobre mi sombra, con las venas abiertas en el aire. Muy bien, cerrando la ilustración musical correspondiente al programa El Día de la Fecha, hacíamos escuchando nuevamente a José Larralde interpretando este hermoso tema de Francisco Amor, Sobre mi sombra. Una reflexión última, en relación con lo dispuesto por la jueza, ordenar la inscripción de esta condena en los legajos personales de las correspondientes fuerzas de las personas mencionadas en el punto 3, que incluye, obviamente, en primer lugar, a Pedro Eugenio Aramburu. Me pregunto si el ejército argentino, después de esto, seguirá manteniendo ese nombre para titular a su escuela de artillería. Me lo pregunto. Con esto nos vamos a ir despidiendo, si Dios quiere, hasta el próximo martes, cuando pongamos en el aire un nuevo capítulo de Yo nací en este país, un espacio en donde pretendemos que la memoria no descanse. Patria o muerte, más que nunca, venceremos. Es la consigna. Será hasta el próximo martes. Gracias por su atención. A pasarla lo mejor posible. Chao.